dialogar con ustedes y escuchar también, por supuesto, cómo van a ser sus deliberaciones mañana, con el fin de determinar por qué las ideas de mercado seguramente van a triunfar algún día, pero por qué también resulta tan difíciles propagarlas. Porque el mercado, es decir, el sistema de empresas dentro de un mercado libre, es en el fondo un descubrimiento relativamente reciente. La primera vez que estas ideas se juntan es aproximadamente hace unos 250 años. Un filósofo escocés del nombre de Adam Smith comienza a tratar de comprender qué es lo que estamos haciendo todos sin darnos cuenta. Porque nadie realmente diseñó el mercado. Los principios de libertad siempre han estado ahí, pero la idea de que la libertad era algo más que político, sino que la libertad económica podía llevar a mayor prosperidad de sistemas planificados o dirigidos, fue una novedad y tomó mucho tiempo para que se enraizara la idea, y un tiempo lleno de sobresaltos porque siempre ha sido rechazada, siempre ha sido contestada y nunca ha tenido un progreso uniforme. Cuando, si bien en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos parecía prevalecer las ideas del empresariado y las ideas del mercado, nunca fueron completas. La revolución soviética de 1914, la de 1917-18, fue básicamente un primer movimiento en contra de las ideas del mercado, y luego vino también en los años 30 la constitución del fascismo, del nazismo, a tal punto que llegado los años 40 al 45, en la mayor parte del mundo prevalecían fuerzas que eran esencialmente antimercado, cosa que es una guerra que no ha terminado, es una guerra que toma tiempo. Y yo quisiera hasta cierto punto tratar de explicar, en la medida que podría hacerlo en los minutos que siguen, por qué es no solamente una idea difícil de comprender, porque, regresando al tema de que es sumamente complicado explicarlo, no es tan sencillo comunicarlo, porque si no ya prevalecería por todo el mundo. Y por otro lado, por qué ha sido tan difícil de comprender. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de China, que es el que en este momento interesa a mucha parte del mundo. Tenemos un país con más de 1.300 millones de personas que ha comenzado a crecer a ritmos de 9-10% al año, ya por mucho tiempo, y que la gente no logra verdaderamente comprender qué es lo que ocurrió. Y sobre todo porque este gran movimiento hacia la libertad empresarial que está en China ni siquiera es abogado por el gobierno. El abogado del gobierno sigue siendo un gobierno del Partido Comunista. Y lo que ocurre generalmente con las ideas de libertad económica, que a veces no necesitan articularse, sencillamente prevalece el sistema porque es mejor que todos. Los chinos efectivamente tuvieron una larga guerra que duró casi todo el siglo XIX y una buena parte del siglo XX, hasta que triunfó Mao Zedong en 1949. Y desde entonces hasta 1978 trataron de comunizar el país y no lo lograron, lo hicieron con mucha dificultad. Entonces en 1978 viene un gran líder chino llamado Deng Xiaoping, que él sí comienza a avanzar hacia el mercado libre y dice: miren, lo que se refiere a ideología, a mí no me importa mucho de qué color será el gato, lo más importante es que case ratones. Y comienza a crear un mercado. Y lo que es extraordinario es que a la larga, que seguimos no comprendiendo por qué ahí ha funcionado el mercado y por qué no funciona en otros casos. Yo voy a tratar de entrar en ese tema. Y es un tema muy importante porque muchas veces en los países desarrollados donde ya triunfa el mercado, donde hoy día hay enorme prosperidad, los Estados Unidos, Europa Occidental, a veces, si bien ya lo han realizado y lo han comprendido filosóficamente, a veces olvidan lo que sus antepasados sabían y que nosotros tenemos que aprender, que es dónde está la génesis del mercado, qué es lo que hace que prenda, qué es lo que hace que funcione
Una vez que está funcionando, es muchísimo más fácil, como cualquier otra cosa, mantenerlo. Pero ¿de qué está compuesto este éxito? Y yo pienso, nosotros pensamos en el Instituto de Libertad y Democracia, no solamente después de haber estudiado y trabajado en nuestro país, sino también habiendo trabajado en varios otros países del mundo, que siempre se repite un esquema sumamente importante, que está compuesto esencialmente de dos factores, uno de ellos siendo los derechos de propiedad. Nosotros lo que decimos es que esencialmente sin los derechos de propiedad es muy difícil construir un mercado, y por derechos de propiedad nos referimos a todas aquellas cosas que describen cuál es el estatus legal de una cierta cosa. Para eso la primera cosa que comprender es que la propiedad, así como las ideas espirituales, viajan en un mundo abstracto, no están en las cosas físicas en sí. Para tratar de explicar esto mejor, lo que he hecho, si ustedes me permiten, he traído un objeto que es de mi propiedad. He traído una manzana que me pertenece y que la voy a poner aquí sobre la mesa. Y unas cosas interesantes que ustedes pueden ver con relación a esta manzana es que si bien yo estoy afirmando que es mía, no hay nada sobre esta manzana, ni siquiera si yo la parto en dos, que dice, esta es la manzana de Hernando. Porque una manzana que sea de Obed o que sea de Hernando tiene exactamente el mismo aspecto. Lo cual nos comienza a indicar entonces que la propiedad no tiene nada que ver con la física. La propiedad es un concepto, es más bien una creencia que compartimos nosotros sobre el estatus de la manzana. No hay nada en esta manzana que además dice que yo me la puedo comer, que se la puedo transmitir a Obed, que se la puedo alquilar, que se la puedo vender, que se la puedo hipotecar, que la puedo utilizar como garantía, que la puedo utilizar como dirección, que la puedo utilizar como punto de referencia. No hay absolutamente nada que me dice de qué pasan con todas las funciones de la manzana. Eso quiere decir la cosa siguiente, que la propiedad es una cosa que la humanidad ha ido creando con el tiempo. Y esa propiedad básicamente viaja en un documento. De la misma manera que yo, si al entrar acá, alguien me pidió de identificarme en la puerta, porque hay alta seguridad, creo que tenemos un secretario de defensa de los Estados Unidos en los parajes, y cuando yo dije, mire, yo soy Hernando Soto, me dijeron, ¿cómo sabemos que usted es Hernando Soto? Y yo le saqué mi DNI. Y una vez que comenzaron a mirar el DNI, y comenzaron a ver el número, la firma, la foto, y una serie de datos, me dijeron, sí, pues usted es de Soto. Eso quiere decir que la identidad de De Soto no la lleva en el cuerpo, sino es referida por una segunda parte, que es esencialmente un documento. Y ese documento recoge un consenso que el Estado ha organizado, que le da una información a cualquier parte que no tiene el objeto físico, en este caso yo. Y de la misma manera que la manzana no nos dice nada sobre su potencial económico. Su potencial económico de la manzana está totalmente contenido, no su potencial físico, porque está lleno de semillas y tiene una pulpa que se puede comer, sino su potencial económico, cómo viaja en el mundo, siempre pasa a través de un título de propiedad que lo define. Y ese título de propiedad es, por supuesto, sumamente importante, porque en el fondo, cuando eso ocurre, la verdadera economía comienza a funcionar. Si en un momento les digo a ustedes, yo tengo abajo un Mercedes-Benz 350 y se los regalo, ¿qué prefieren ustedes? ¿El título de propiedad o las llaves? Evidentemente ustedes van a tomar el título de propiedad si son inteligentes, porque realmente ahí es donde lo manejan. Las llaves es sencillamente para encender. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en un mundo donde hay cosas como el Perú, pero donde falta títulos de propiedad? Donde no está muy claro, por ejemplo, si los que tienen derecho a esta mina en Majás pueden explotarla o no pueden explotarla. Si los habitantes de un pueblo joven pueden ser evacuados o no pueden ser evacuados. Si la persona que tiene un edificio puede efectivamente vender o comprar el edificio. Yo les voy a explicar. Si, por ejemplo, en algún momento yo fuera a decir que yo represento los capitales de nuestro amigo Barry Conner y que quiero comprar el Swiss Hotel y me siento con el dueño,
y hemos establecido que este hotel valdrá pues 100 millones de dólares, digamos, y nos sentamos, y justo antes yo de firmar el contrato le pregunto al dueño, bueno, cuénteme, ¿usted tiene un título de propiedad que realmente certifique que hay un lazo entre usted, vendedor, y el objeto, que es este hotel? Anteriormente estamos hablando de una manzana, y él me dice, no, pero todos los vecinos saben que el hotel es mío. ¿Cuánto vale el hotel? Evidentemente no va a valer 100 millones de dólares. Eso quiere decir que la propiedad le agrega valor a las cosas. No es solamente una etiqueta sobre un saco, no es solamente una marca sobre un reloj, es algo más. Es un documento que parece contener una potencia que no es inmediatamente visible. Les doy otro ejemplo que nos ha ocurrido a nosotros los peruanos. Durante los años 90 se comenzó en el Perú un proceso de privatización, en el cual muchas cosas del sector público fueron pasando al sector privado. Una de esas tantas cosas era la compañía peruana de teléfonos. La compañía peruana de teléfonos, si algunos de ustedes que son tan viejos como yo se acordarán, de qué pertenecía a todos los usuarios del teléfono. Usted compraba un teléfono y automáticamente era accionista. Pero por supuesto usted no manejaba esa acción. El Estado generalmente era el que administraba esos bienes. Cuando en 1990 se decide privatizar, el objetivo de la privatización es entonces venderlo. Y salieron las personas encargadas de esto, algunas de las cuales en ese momento pertenecían a mi instituto, y lograron absolutamente nada. En el exterior, ni AT&T, ni Telefónica, ni las compañías de telecomunicaciones de Francia querían saber la compañía de teléfonos, porque en el fondo no querían comprar los alambres, no querían comprar el edificio. Lo que querían comprar era un conjunto de cosas que solamente estaba representado en su conjunto por un documento que definía muy bien la propiedad. Entonces regresó el equipo al Perú, contrató abogados en Londres, bancos en los Estados Unidos, y comenzó a diseñar el título de la compañía peruana de teléfonos. Y solamente cuando este estuvo definido al punto que ya era claro que verdaderamente la autoridad para venderlo había sido definida por ley en una manera de acuerdo al entendimiento y los estándares internacionales, que pudieron salir. Lo interesante era que en 1990 esta compañía peruana de teléfonos, en la Bolsa de Valores de Lima, tenía un precio de 53 millones de dólares. Pero en 1993, cuando por fin ganó la licitación la Telefónica del Perú, se vendió en 2.000 millones de dólares, solamente por el papelito, que decía esto la propiedad. Es decir, subió de valor 37 veces por estar correctamente documentada. En otras palabras, evidentemente la compañía peruana de teléfonos tenía un valor escondido que el documento y la norma lograron rescatar, y que no existía sin la norma. El gobierno peruano no pintó el edificio, no reparó las ventanas rotas, no puso nuevas puertas, no cambió los alambres. Lo único que hizo es definir bien de qué se trataba. Porque esta manzana no solamente es una manzana, esta manzana son varios árboles, si es que uno considera que adentro tiene semillas. Y la única cosa que recogen todos esos valores y los sabe destacar vienen a ser efectivamente los documentos de propiedad. ¿Por qué? Porque esencialmente nosotros vivimos de nuevo hablando de dos niveles: a un nivel de cosas tangibles e intangibles, que son reales, nuestras ideas, las sillas, las alfombras, el edificio, pero hay otro nivel que es el nivel de nuestras relaciones. Y la cosa que hace la propiedad es que permite inmediatamente que los seres humanos nos vinculemos de una forma que no podemos hacerlo cuando se trata de vincularnos verbalmente. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, no hay nada en esta habitación, ni una sola cosa, que ha sido hecha por un solo ser humano. Y dudo que ustedes van a encontrar algo en su vida diaria, sea en su oficina o sea en su domicilio, que ha sido hecho por una sola persona. Porque una cosa que caracteriza a todos los seres humanos es el hecho de que casi todo lo hacemos socialmente. Seamos comunistas, liberales, católicos, evangélicos,
Todo lo hacemos en cooperación. Si yo les trato de decir cuántas personas probablemente tuvieron que hacer algo para tejer esta alfombra, desde quienes organizaron los tintes, desde quienes, digamos, que fuera hecha de lana, quienes esquilmaron los animales, guardaron los animales, quienes tejieran, no acabamos con menos de 20.000 o 30.000 personas. Porque si realmente todo el valor que se crea en el mundo es por la cooperación. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son los elementos en la vida que permiten que nosotros comencemos a cooperar? Y obviamente, y es lo que estoy tratando de decir ahora, es la propiedad. Porque la propiedad, la primera cosa que nos da es información, que es absolutamente crucial para saber cómo trasladamos una cosa a otro lugar. Es absolutamente crucial para saber de qué pertenece en un lugar y dónde va a pertenecer después. Y una vez que uno tiene esa información, entonces puede comenzar a hilvanar distintos hilos para comenzar a crear un material importante. Por ejemplo, el crédito. Todo el mundo siempre piensa que el crédito es dinero. Nosotros, como lo sabemos todos, y son hasta amigos nuestros, en los años finales de la década de los 80, estábamos más o menos en 1.700% de inflación. Y eso es el resultado, es el resultado de que varios gobiernos peruanos gastaron. Gastaron porque creyeron que el crédito era dinero. Y después se dieron cuenta que no importa cuánto dinero metían en el mercado, no crecía el crédito. Entonces, ¿de dónde viene el crédito si no es del dinero? Y yo les voy a decir que viene de la propiedad. Porque el crédito, la palabra crédito viene del latín credere, si usted quiere, credibilidad. Y en los Estados Unidos, como en otros lugares, el 90% toda la actividad financiera para construcción viene de las hipotecas. Viene del hecho que la gente es capaz de garantizar un repago a través de un instrumento de propiedad. Y les voy a explicar esto más o menos cómo funciona. Tuve la oportunidad hace ya más o menos un año de ser invitado a conversar con el que es actualmente presidente del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, un señor Alan Greenspan. Allá lo llama el presidente de la Reserva Federal, del Federal Reserve. Y él me había hablado porque había escuchado de nuestras ideas, lo que estamos haciendo en otros países, y quería que conversemos. Y yo aproveché la conversación para hacerle unas cuantas preguntas que parecían elementales, pero había que hacerlo a la más alta autoridad, la que maneja la mayor cantidad de creación de dinero en los Estados Unidos. Le digo, bueno, usted, señor Greenspan, es responsable por dar dinero y financiar a todas las operaciones de los Estados Unidos. Cuénteme usted, ¿cómo sabe usted cuánta liquidez poner en el mercado? ¿Cuánto dinero poner en el mercado para que todo el mundo tenga crédito y puedan ser financiadas todas las transacciones? Entonces él me dijo, bueno, lo que yo trato de ver es precisamente cuántas transacciones hay en el mercado. Y según eso, yo puedo determinar la cantidad de dinero que existe. Y le dije, bueno, y cuénteme, ¿usted cómo sabe cuántas transacciones toman? ¿Cómo ocurre, cuántas transacciones están ocurriendo? Entonces su respuesta fue, bueno, yo sencillamente me informo. ¿De qué se informa? Le dije, ¿tiene usted agentes de seguridad delante de cada fábrica de colchones, delante de cada tienda para saber cuántos bienes están saliendo, cuánta gente está comprando? Y dijo, por supuesto que no. Lo que yo miro es a los mercados. ¿Los mercados de qué, señor Greenspan? Entonces la respuesta fue, bueno, los mercados donde veo que pasan de una mano a otra los títulos de propiedad. No hay otra forma de saberlo. No hay absolutamente ninguna otra forma de saberlo. Entonces la cantidad de crédito, la cantidad de liquidez, depende de la cantidad de seguridad de la transacción. Por eso es que se llama crédito. Nadie presta algo si el otro no tiene algo que perder. Es así de sencillo. Y para tener que perder algo, usted puede no tener una casa, porque no me puede llevar una casa en el bolsillo, pero sí me puede llevar un título de propiedad. Y cuando yo le pregunté entonces, ¿y cómo ocurre que entra la liquidez al mercado? Él me dijo, bueno, es relativamente sencillo. Cuando los bancos van a dar un crédito a alguien, esa persona deposita alguna garantía o de una manera le da seguridad al banco. Y el banco entonces viene al Banco Central de Reserva o al Federal Reserve de los Estados Unidos y redescuenta ese título. De nuevo, es la propiedad. Por lo tanto, si existe un país, como le ocurre en la mayor parte del nuestro, donde los títulos de propiedad no son tan fiables como para que los acepte una financiera o las acepte un banco,
eso va a significar que no hay crédito. Entonces no se extrañe, por supuesto, que la mayor parte de los peruanos no reciban crédito y no puedan salir adelante, por la sencilla razón de que la mayor parte de los peruanos que sí tiene cosas, que sí tiene animales, que sí tiene carros, que sí tiene tierra, que sí tiene plantas, y en nuestro cálculo no bajan de 100.000 millones de dólares. Estoy hablando de 100.000 millones de dólares, los más pobres del Perú. Ninguno de esos es más que una manzana. Todos ellos son sencillamente manzanas, pero sin títulos, y por lo tanto no generan crédito. ¿Qué es lo que ocurrió con la compañía peruana de teléfonos cuando la tomó la Telefónica? Es que inmediatamente no solamente era ya un edificio y una serie de alambres, era también un sujeto de crédito. Y eso permitió que la misma compañía que había comprado financie su compra con su reputación, que estaba detrás de la garantía que venían a ser los edificios y todos los bienes físicos, pero que estaban representados en un papel que era líquido. Lo líquido no es el dinero, lo líquido es la propiedad cuando tiene aceptación entre varias otras personas. Entonces es relativamente sencillo. Uno puede declarar el Perú absolutamente libre y decir, aquí en la economía y mercado, pero si no se le da el elemento de la propiedad, no solamente no van a tener la gente la seguridad de saber que una cosa es suyo, sino no tienen el instrumento en el cual entrar a los mercados. Y no tienen el instrumento, inclusive, de tener capital. ¿Cómo es que la compañía peruana de la Telefónica comenzó a financiarse y a hacer crecer sus operaciones? Bueno, uno les dije que fue el crédito. No tengo que conocer los detalles para saber que lo hizo así. Y utilizando ya los documentos creados por los peruanos, que indicaban un consenso sobre el respeto a su tenencia de los teléfonos, sino que al mismo tiempo a otros les dijeron, yo no quiero que usted me preste, yo quiero que usted invierta. Entonces varias personas vinieron y dijeron, yo invierto en la Telefónica. ¿Y cómo hizo la Telefónica para invertir? Sencillamente dijo, por favor, dejen sus sobres acá con mucho dinero y en cash. No, lo que dijo es, yo voy a emitir acciones. Es decir, yo voy a agarrar un papel que dice, esta es la propiedad de la compañía, y lo voy a cortar en 10.000 pedazos, 100.000 pedazos. Cada uno es un titulito de propiedad sobre una pequeña parte de la compañía peruana de teléfonos. Y eso se los voy a pasar a ustedes. Y eso indica que ustedes son dueños de una centésima, una milésima parte de la compañía, y ustedes invierten. ¿Qué son esos pedacitos de papel que se llaman acciones? Eso es propiedad. Entonces, que sea crédito o que sea inversión, no surge sin propiedad. Y eso significa que el país, el régimen legal, tiene que crear un régimen de propiedad no solamente de títulos sobre los predios, no solamente de títulos sobre las casas, no solamente de títulos sobre las ideas, no solamente de títulos sobre las máquinas, sino de títulos sobre cosas abstractas como es una compañía de teléfonos, que no solamente es una compañía que tiene teléfonos, sino es una compañía que tiene derechos a crear celulares a futuro, celulares con máquinas fotográficas, celulares con sistemas de digitación, computadoras. El hecho que la compañía tiene todos estos derechos juntos tiene un valor. Y el valor solamente se captura en un documento. No hay otra forma. Es un poquito como la escritura. ¿Qué es lo que se supone nos emancipó a los seres humanos que anteriormente vivíamos más o menos al mismo nivel hace 100.000 años que el resto de los animales? Se dice que fue el lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos permitió, porque los seres humanos somos seres muy aislados. No tenemos forma de saber cómo piensa el otro, si es que el otro no tiene cómo comunicarse. Y al crear el alfabeto, al crear la gramática, logramos crear unos elementos externos a nosotros mismos que nos permitían ensamblar letras, palabras, en forma tal que podíamos indicarle a alguien qué es lo que pensábamos. Entonces, de esa manera comenzamos a ya no ser aislados, a poder comunicarnos, a poder cooperar mejor. Y de esa misma manera, cuando existe la propiedad, lo que hemos hecho es descubrir otra manera de comunicarnos, rápidamente diciéndole a la gente qué pertenece a quién y de qué manera podemos utilizarlo. Y esas distintas maneras de utilizarlo es que nosotros llamamos el valor escondido, que en el fondo es solamente sacado a través del documento. Es el documento el que crea cosas. Si yo les pregunto a ustedes ¿qué creó el capital? Ninguno de ustedes me va a enseñar algo de valor que ustedes tienen que no sale de un pedazo de papel.
Ahí está el papel. Si yo les pido que cree un documento de identidad, crea la identidad. La identidad no existe sin el documento de identidad. Es decir, existe una identidad filosófica, puede existir una identidad nacional, pero una identidad que permite cerciorarlo es un contrato social. Todos, cuando estamos en nuestros villorios, nos identificamos porque nos miramos a los ojos. Entonces la identidad es: yo reconozco esos ojos, reconozco esa sonrisa, veo la forma como usted camina. Pero ¿de cuántas personas puedo yo reconocer por la forma como camina, por la forma como perdió el pelo, por la forma como se sienta, como se levanta, por el tono de su voz? Nuestro cálculo es más o menos 2.500 personas. Nadie le da más de 2.500 personas. ¿Cómo logra usted reconocer al resto de la gente del mundo? Es porque hay un documento que reconoce todos esos datos. Como necesito yo ver ojos, por eso es que mi DNI tiene ojos, tiene cejas, tiene bigotes, tiene cara. Pero no solamente tiene eso, tiene huella digital. Y no solamente eso, tiene firma. Tiene una serie de datos que me cruzan que yo ya no necesito conocerlo personalmente para poder identificarlo. De la misma manera, la propiedad, si ustedes dan cuenta, es la que carga todos los datos que permiten conectar una nación. ¿Por qué es tan importante? Porque los mercados son muy viejos. Cuando Jesucristo, ya que todos ustedes están motivados por asuntos espirituales, ¿se acuerdan que cuando Cristo bota a los mercaderes del templo, los bota del templo porque lo han convertido en un mercado? Entonces Jesucristo sabía perfectamente lo que era un mercado. El problema por el cual ese mercado nunca creó prosperidad era para un mercado así, chiquitito, en el cual comerciaban las 2.500 personas que usted conocía. Entre ellas estaba su futura esposa y su futura suegra. Un mercado chiquito. La ventaja del mercado es que es como los teléfonos. En el momento que usted tiene un teléfono que solamente llama a una persona, no tiene tanto valor. 2 personas, más valor. 10.000 personas, muchísimo más valor. 1 millón, 27 millones, ya más valor. Igualito un mercado. Mientras más son los miembros del mercado, inmediatamente crecen las economías de escala. Pero para poder conectarse con ellas, usted necesita direcciones. Usted necesita propiedad. Usted necesita información. Y es esa capacidad de colectar información en unos solos registros que le han dado a Occidente una enorme ventaja sobre el resto de nosotros. Porque nosotros nos hemos quedado en el Perú a nivel de muchas actas notariales y no tenemos centros registros de propiedad que son verdaderamente eficientes. Y tenemos mucha gente que resiste la propiedad porque solamente ven la propiedad egoísmo, que puede ser cierto en muchos casos. Nadie niega, ¿no? El mundo es un lugar bastante ajeno y cruel, pero la propiedad también lleva detrás suyo una fuerza enorme, que es una fuerza que nos permite colaborar y poder hacer entre nosotros cooperar mejor, porque de eso se trata. Nosotros sabemos a través de los años que hemos tratado de cooperar de varias formas. Hemos tratado de cooperar cuando todos éramos parte del Imperio Romano, cuando todos éramos parte de una tribu. Todos hemos venido de tribus. Hemos también tratado de cooperar bajo el sistema feudal, donde aceptamos que un señor feudal era realmente el dueño de todas las cosas. Hemos tratado de cooperar después en cooperativas, hemos tratado de cooperar en comunas. Y en ese proceso, lo que descubrió Adam Smith es que gente comenzó a cooperar en maneras que eran mucho más puntuales y mucho más eficientes. Y es uno de las grandes revelaciones de Adam Smith, que incluso comienza su libro diciendo que había salido de las murallas de la ciudad donde vivía, creo que era Glasgow, y había visto que había una pareja, un hombre y una mujer, casados, que producían alfileres. Y notaba que producían 14 alfileres al día. Y muchos años después salió de nuevo y vio otro lugar donde había 11 personas produciendo alfileres, pero estaban produciendo 48.000 alfileres al día. Y se preguntó cómo ocurría eso. Entonces ahí, investigando, se dio cuenta que se habían especializado dentro de la célula básica de producción, y no eran 2, eran 11. Una persona estaba encargada de comprar e identificar buen alambre, otra persona en enderezar el alambre, una tercera persona en cortarlo en pedazos iguales, una cuarta persona en sacarle punta a cada uno de los alambres, otra de hacer el otro extremo a redondear el otro extremo del alambre, otra al ponerle la cabecita a ese otro extremo. Y con eso, en lugar de producir 2 personas, 14 alfileres producían 11 personas
48.000 alfileres. Eso se llama una alza en la productividad. Es decir, que cada persona se vuelve más productiva. Y la pregunta es, ¿cómo logra usted meter 11 personas o 110 personas o 1.100 personas en un lugar para especializarse internamente mucho mejor? Evidentemente tiene que salir de la familia. Y dentro de qué contexto, qué construcción necesita usted salir de la familia, eso no lo explicó Adam Smith, eso lo explicamos nosotros. Usted necesita una compañía. Usted necesita una organización social que va más allá de la familia. Cuando en el Perú nos enorgullecemos mucho de la microempresa, lo cual por supuesto hay que enorgullecerse, hay muchas de esas microempresas que en el fondo no son empresas, son familias. Entonces usted llega a un lugar donde tiene usted un maestrito y pregunta usted, aquí, ¿con quién tengo yo tratar para cerrar un trato? Y el maestro le dice, conmigo, yo soy el jefe de la familia. Y usted mirando bien a su alrededor se da cuenta de que en el fondo la mujer con su miradita bastante autosuficiente, ella es la jefa. Entonces no está usted muy seguro. Y si usted mira por ahí, de repente la suegra tiene mayor autoridad. Además usted debería chequear bien el maestrito, porque si está un poco enfermo, no va a poder cumplir con el contrato si es a muy largo plazo. El mundo de las familias no es un mundo para hacer empresa. Por eso es que en los Estados Unidos el 80% de las empresas que existen son dueñas por familias, pero las familias no escogen hacer la empresa dentro de la familia, sino cargan otra estructura legal. Y esa es la segunda base de crear una economía de mercado. Se necesita tener propiedad sobre organizaciones que permiten producir. Entonces se necesita propiedad sobre las cosas que son tangibles y se necesita propiedad sobre las cosas que nos permiten especializarnos al interior para no producir 14 alfileres, sino producir literalmente pues 48.000 o más. Entonces en un país, cuando ustedes les dicen y leen los periódicos, como nuestro país Perú, de que la empresa es increíble, que la empresa informal es pues es el 70% del país, lo que yo quiero decir es que están absolutamente condenados a la pobreza, porque quiere decir que no tienen ni propiedad sobre las cosas ni propiedad sobre sus organizaciones. Están condenados para siempre a ser pobres. Y el gran dilema de un país como el nuestro es que todas esas normas que no están al alcance de toda la gente en Perú están hechas por abogados y juristas que no se dan cuenta de lo que están hablando. Eso quiere decir que es una cosa tremenda, ¿no? Quiere decir que los abogados y los juristas que están encargados de formular el orden legal no saben las consecuencias del orden legal. Y el otro drama es que los economistas que saben del orden no saben nada de leyes. Y todo lo que yo les he dicho cae entonces en un hueco negro en el cual nadie verdaderamente sabe lo que está ocurriendo. Y el cosa otra vez es una de las contradicciones, y la otra contradicción es que, con excepción de ustedes, y por eso es que estoy aquí hoy día y muy orgulloso de estar acá, es que generalmente aquellos que se ocupan de los pobres no conocen las fórmulas del éxito, como son la propiedad. Y aquellos que sí conocen la fórmula del éxito y cómo funcionan los mercados y el capital, que son los más prósperos del Perú, no les importan los pobres. Entonces eso también es un drama. Y por eso me enorgullezco estar acá, entre personas que se están trabajando con los pobres y que también han decidido descubrir cuáles son las causas de la prosperidad. Muchísimas gracias. Queremos agradecer profundamente una magnífica exposición del doctor Hernando de Soto en este seminario sobre el libre mercado, lo que es la Biblia y la relación con los gobiernos. El doctor Hernando de Soto tiene una agenda bien apretadísima, nos ha permitido tres preguntas, ¿verdad? 3 preguntas, por favor, a la prensa. La primera pregunta, por favor. Con referencia al tema, por supuesto. El tema país es un tema riquísimo en preguntas, en preocupaciones, pero en el tema preciso que nos convoca el día de hoy. El público puede ser también. Ahí, por favor. Buenas noches. En primer lugar, felicitar indudablemente la brillante exposición del doctor Hernando de Soto, magnífico, trascendente. Y es cierto, digamos, cuán importante es tener el título de propiedad y da el valor respectivo.
Pero también es importante resaltar, ya que el doctor tomó como ejemplo las empresas telefónicas, es importante resaltar que cuando se determinan las bases ya se cuenta con toda la documentación. Por lo tanto, yo quería de repente contar un poco de este sentido, no sé si el doctor me da la razón. No es que el título le lleve a 400 veces más de su valor de un título de propiedad, sino que... Perdón. ¿Aló? Como decía doctor, cuando ya se propone unas bases para la privatización de una empresa, indudablemente se cuenta ya con todos los títulos. Entonces, cuando ya tienen todos los títulos, es innegable que se debe tener un valor referencial o un valor de base adecuado y correcto. Queremos rescatar en este momento que cómo es posible que de 500 millones de dólares, que era el presupuesto base para la Telefónica, resultó en 2.500 millones de dólares. Acá lo que quiero resaltar es lo siguiente: es cierto que el título le da ese valor al bien, a la propiedad, en este caso a la Telefónica, pero también hay un factor muy importante que los peruanos, creo yo, en personal mi persona, que debo resaltar cuán importantes son los valores cristianos, los valores éticos, para poder negociar un bien, porque como usted comprenderá, un contratista privado, doctor, no va a pagar ni el 100%, digamos, del valor base de una propiedad, sino que, digamos, también se ha visto, digamos, que no ha habido una cosa tan transparente. Al margen de eso, doctor, no. Indudablemente, digamos, quería aportar, doctor, es eso. Yo creo que sí, es muy importante la titulación. La pregunta que quisiera añadir a esto, doctor, es, ¿hay algún instrumento legal ya para que pueda formalizarse adecuadamente las propiedades? La SUNAT indudablemente está haciendo algunos esfuerzos. Creemos que se está ya, digamos, se ha compatibilizado la SUNAT junto con los predios rurales y se está ya formalizando, digamos, esto. Pero creo que a esto hace falta impulsarlo, pero también hace falta, doctor, los valores, porque hemos visto cómo se manejan los predios en la SUNAT. Muchas gracias. Muchas gracias por sus observaciones, señor. Evidentemente, cuando yo le hablo de lo que yo sé, que es la economía, yo solamente puedo hablar de valores económicos. Es obvio que hay otros valores sobre la tierra y que también son muy importantes. Yo no pretendí en ese momento anunciar una nueva Biblia, sencillamente le estaba explicando qué es lo que falta en la economía de nuestro país. Pero absolutamente, ¿no? Si no hay ética, si no hay palabra, si no hay gente formada, si no hay gente con mayor cultura, si no hay gente que escribe, si no hay gente sana, evidentemente va a ser mucho más difícil organizar una sociedad, cosa que lo mío, lo que yo les he dicho, viaja paralelamente con lo suyo. Es como tampoco solamente hay capital físico o capital monetario, como el que yo le estaba indicando anteriormente, también hay capital humano. Todas esas otras cosas existen y son absolutamente necesarias. Y tener gente de valor es, por supuesto, absolutamente indispensable. Sin embargo, hay que notar que el derecho aporta mucho a algunos de esos valores. Últimamente se hizo una encuesta internacional en 85 países para saber en qué país cuánta gente confiaba en sus nacionales. Y resulta pues que el mayor índice lo consiguió Noruega. Había un 65% de noruegos que confiaban el uno en el otro. Pero cuando llegaban a los Estados Unidos eran solamente 40%, y el Brasil es 4%, el Perú es 5%. Entonces lo que yo le quiero decir con esto es que varias cosas nos unen. Evidentemente el saber que todos los peruanos son cristianos nos une, pero para hacer una transacción comercial no necesariamente es el caso. Con lo cual yo lo que le estoy diciendo es que todas esas cosas son importantes y que yo solamente tengo una parte de la fórmula. Si tuviera la otra, ya sería evidentemente otra persona y mucho más estimable de lo que soy actualmente. En lo que se refiere a también los títulos de propiedad que usted preguntó, hay que darse cuenta que requiere una técnica. Siempre nosotros, los peruanos y todas las partes del mundo, siempre han tenido títulos, siempre han tenido papel. El problema es que tiene que tener una cierta calidad ese papel, tiene que ser respaldado por un derecho. Porque para mí el título de propiedad, tal como lo he utilizado ahora, no es para defender el documento, era para ilustrarlo, igualito como la manzana. No creo que la manzana en sí sea fuente de la prosperidad,
creo que lo que yo trataba de indicar es que hay un derecho de definición de propiedad que nos vincula a todos. Cuando recién llegaron los españoles al Perú, durante los 70 primeros años no se organizaron muy bien. Hubo que esperar 70 años para que ya en España se organice la colonia, y en el entretanto abrieron, para que haya menos robos en el Perú, lo que llamaron un registro de indios, y ahí todas las personas nativas podían registrar sus bienes. Y recién fueron abiertos hace unos 25 años por un historiador peruano llamado Franklin Pease, que comenzó a mirar y se dio cuenta que 20 años después de la colonia española, los hombres más prósperos del Perú eran indígenas, comenzando por un señor Uncuraca que se llamaba Don Diego Caqui, que no solamente tenía 80 mulas, no solamente tenía un puerto cerca de lo que es actualmente el Callao, sino era dueño de 3 galeones que hacían comercio con Panamá. Y más al sur descubrió a Juan Nanasca, que igualmente tenía 2 galeones y tenía viñedos y tenía refinerías. Y lo que ocurrió sencillamente es que esos títulos no fueron respetados, y esos títulos nunca se conectaron con la banca y nunca se conectaron con el resto de la economía, y era difícil defenderlos y era difícil articularlos, y el Perú siguió pobre. Entonces no estoy defendiendo tanto el título como el hecho de que hay un régimen sostenible. Entonces hay efectivamente organismos en el Perú como la SUNAT y otros que están tratando de hacer el bien, pero los trámites que se siguen necesitando para conseguir un título y tramitarlo siguen siendo tan altos que la mayor parte de la gente prefiere comerciarlo y cambiarlos dentro de la informalidad, es decir, que sale de nuevo los registros. Lo que hace muy bien en su pregunta, de preguntar si basta solamente el título. No basta el título. Con el título yo quiero ilustrar que hay un régimen de derecho, y dentro de ese régimen de derecho debe existir la propiedad, y que la propiedad debe ser una buena. Hay papeles que tienen distintos valores. Yo, por ejemplo, tengo acá en mi billetera varias cosas. Tengo aquí una tarjeta que da mi nombre. Lo único que le da eso es mi dirección. No le da absolutamente nada. Tengo acá otra tarjeta que es American Express, muchísimo valor. Tengo aquí otra tarjeta que me permite volar por avión. Los distintos papeles tienen distintos valores dependiendo en cómo son administrados y cuál es su reputación. Lo que yo estoy diciendo del Perú no es que no existen títulos de propiedad. En promedio nosotros hemos encontrado que en Lima cada parcela de tierra tiene 20 títulos. Entonces el problema no son los títulos, el problema es como el dinero, el buen dinero. Y eso le falta todavía al Perú. Gracias. Doctor Hernando de Soto, si nos permite una pregunta más. Por favor, que sea cortita, para no extender mucho. Por favor, señor, una pregunta más, por favor. Le presto el micrófono. Le saluda el pastor Antonio Chauca Mejía. Primeramente, para agradecer al doctor Abel Álvarez por este esfuerzo verdaderamente necesario en un momento tan crítico para la situación económica del país. Asimismo, agradecer la presentación extraordinaria del doctor Hernando de Soto. Y va aquí mi pregunta. Si bien es cierto que para mejorar la economía, como usted dice, o tener éxito en la economía de un país, lo primero que necesitamos es tener el derecho del título de propiedad, y esto nos da garantías de crédito, pero eso no es suficiente, no creo, doctor. Uno, el marco legal es fundamental, y creo que en países latinoamericanos e iberoamericanos, donde la referencia del marco legal verdaderamente no garantiza, no le da la seriedad a la sociedad, y menos a los más pobres. Como reflexión, las propiedades en manos de quién están. Es cierto, una tesis muy interesante, pero evaluemos en América Latina, que descendemos de un imperio incaico, de un proceso de feudalismo, pero donde la riqueza y las propiedades se han acumulado en manos, alguna vez se dijo, de los 12 apóstoles, y que son los que manejan vía sus testaferros, y entonces el problema se hace mayor y más grande. En tercer lugar, indudablemente somos más del 70% de informales en el país, es decir, somos un país informal. Necesitamos hacer y a desarrollar una cultura de la formalidad,
Indudablemente eso es un proceso que va a exigir cambios radicales y fundamentales. Y el cuarto planteamiento del doctor Hernando de Soto es que no hay la voluntad política y no hay hombres que se levanten con valores y principios para gobernar los países, no desde el marco político, no desde las inclinaciones económicas, no de los negociados debajo de la mesa, no de la complacencia a la clase poderosa, sino de ese 57.3% de desocupados en el país, de ese 53.7% de pobres en el país, y donde el margen de pobreza va subiendo. Entonces, América Latina indudablemente se vuelve un país pobre. Es una tesis muy interesante, pero habría que ver voluntad política para hacer esos cambios, y necesitamos hombres de verdad, como dice la Biblia, hombres que se las jueguen por el Perú, y hombres que quieran gobernar el país con justicia y el temor de Dios. Gracias. Creo que tiene usted absolutamente razón de que se necesita liderazgo y personas que guíen el proceso. Sería de lo más agradable saber que los procesos nacen sin liderazgo y sin gente comprometida. Pero yo no conozco, y en eso concuerdo totalmente con usted, un proceso de economía, de mercado, y pues estamos hablando de economía y mercado, estamos hablando de los países más prósperos, más grandes del mundo, los Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Europa Occidental y parte de Asia, que no hayan comenzado con un proceso de liderazgo. Siempre hay algo. Los Estados Unidos fue Jefferson que comenzó primero a ver de qué manera justamente se organizaba un marco legal. Y ese marco legal se organizaba a partir de la propiedad, porque es la primera cosa. El momento que usted comienza a reconocer la importancia del derecho, solamente en la medida en la cual ese derecho le dé un servicio. Y si ese servicio protege a los suyos y las cosas que le pertenecen, usted comienza a creer en el derecho. Si comienza a creer que más bien eso se basa en conexiones políticas o el vínculo con una persona poderosa, entonces tiene la tendencia a ignorar el derecho. Y en todos los países del mundo, las personas que crearon el marco legal, vaya usted a Francia, vaya usted a Alemania, las reformas Stein-Hardenberg, a Suiza, las reformas Eugen Huber, todos le dicen que el marco legal comenzó primero con el régimen de derecho sobre la propiedad. Es sencillamente el origen. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene algo que está protegido por el derecho, en ese momento usted quiere interesarse en la justicia. ¿Qué pasa si se violan mis derechos? Entonces quiere entonces un régimen de resolución de conflictos. Después usted se va a preguntar, oye, y dicho paso, ¿quién hace esas leyes? Entonces usted va a en ese momento interesarse en quiénes son los legisladores. El núcleo, para comenzar el marco legal del cual usted habla, es efectivamente la propiedad. Por otro lado, en lo que usted decía, era, hablemos de los pobres. Hablemos de dónde van a venir de ese 57% de pobres. Es una cifra, la nuestra es más o menos 62.3, pero por ahí va. Quién sabe si de repente es más o menos, pero por ahí va. Ese 57% de pobres, tomemos sus cifras, ¿quién nos va a ayudar? Si nosotros agarramos toda la inversión directa que ha habido en el país, de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, toda esa inversión directa, le va a resultar a usted que no es ni siquiera una décima parte de lo que esos pobres ya tienen sin la protección de la propiedad, en casas, en automóviles, en micros, en maquinaria y en animales. Son 100.000 millones de dólares, 10 veces. Si usted agarra toda la ayuda bilateral que ha recibido el Perú, desde fuentes cualquiera, la fuente alemana, la fuente estadounidense, las iglesias evangelistas y todo eso, son una 90ª parte de lo que ya tienen los pobres. Entonces, la primera cosa que le quiero decir es que lo más interesante que tienen los pobres es las cosas que les pertenecen, incluyendo su trabajo, pero que mientras estas no estén documentadas no salen al mercado. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con usted que si en el economía de mercado no ha surgido en el país, es que le falta la gente que lo dirige, la gente que lo inspire. Por lo que quiero decirle es que la inspiración, sin crear un marco legal que proteja los derechos de propiedad, tampoco va a llegar muy lejos, porque hay que conocer las fórmulas. Y le voy a dar yo otro ejemplo. Tenía usted un país como China, hasta ahora más pobre que el Perú, pero dentro de 10 años ya no será más pobre que el Perú.
y ya comenzó a surgir enormemente, y solamente porque se ha comenzado a crearle un régimen de propiedad, aparte del hecho que todavía no tiene necesariamente el marco legal. Pero el solo hecho de que ahora usted transando con una persona de China ya sabe con quién está tratando y a quién pertenece la mercadería, ha comenzado a crear esta prosperidad. Con lo cual yo le quiero decir que todas las cosas que usted dice son absolutamente ciertas, pero la propiedad es mucho más importante de lo que parece. No hay en el mundo nadie que le va a dar al Perú tanto como lo que tienen en valores de propiedad. No hay nadie que tiene esa cantidad de dinero. A la Telefónica, que fue la más grande inversión que antes de recibir el Perú, fueron 2.000 millones de dólares. El gas de Camisea son 1.500 millones de dólares. Los pueblos jóvenes del Perú son 90.000 millones de dólares. Son 45 veces más y sin título. Cuando estén con título eso sobre multiplicarse. Entonces, así como usted, pastor, tiene problemas en cómo indicar a gente que no ve a Dios, que Dios existe y que lo va a salvar, mi gran problema es cómo indicar que los pobres son más prósperos que los ricos, y nadie me lo va a creer. Gracias. Señoras y señores, queremos agradecer profundamente la brillante exposición del doctor Hernando de Soto en esta apertura de este conversatorio sobre el líder del mercado, Biblia y gobierno en esta primera jornada, invitándolos para el día de mañana muy temprano a las 9 de la mañana. Un fuerte aplauso para el doctor Hernando de Soto.